Mi nombre es Tomás Vázquez, yo soy un médico veterinario de la Universidad CES y digamos que he tenido la oportunidad de trabajar en el área de medicina a través de ya 20 años, siguiendo muchos pasos de profesores y amigos como la doctora Angélica, y supremamente agradecido con todos ustedes y con Aso Caballos por haberme invitado a esta charla. Este tema que a mí me toca dar es un tema ladrilludo y los ladrillos son a veces muy difíciles de entender porque tiene temas técnicos, médicos, que uno no los puede ver con facilidad. Voy a tratar de ponerlo en el lenguaje más sencillo posible y que lo podamos hacer muy interactivo. Ahorita, como en la charla de la mañana, la idea es que podamos interactuar. Por favor, cualquier duda o pregunta que tengan, me la pueden hacer inmediatamente sin ningún problema. Y la doctora Angélica nos dio un abrebocas de lo que tenemos que hacer con nuestro caballo criollo. Si ustedes se ponen a ver con respecto a las otras razas del mundo, las similitudes no son muchas y es un caballo donde todos los días estamos aprendiendo. A la par que va creciendo esta raza, va creciendo nuestro conocimiento. Entonces sí nos falta, yo a veces me atrevo a decir que nos falta entender para dónde va el caballo criollo. Y entenderlo se hace a partir de los estudios que podamos hacer alrededor de él. Entonces la charla la decidimos llamar la inflamación sistémica y el bienestar, lo que todo propietario, profesional, montador, alrededor de los caballos debería saber. Y quiero empezar es el caballo. ¿Por qué tantas especies a nivel mundial están desapareciendo hoy en día? Y el caballo es una de las especies que está creciendo en número cada vez más y digámoslo así, acompaña al ser humano y yo creería que por la adaptabilidad. Cuando el caballo se originó aquí en Sudamérica, después de haber cambiado todo el entorno a través de este segmento que se llama el Estrecho de Bering, pasó y terminó su evolución en Europa, el continente asiático, y luego nos lo trajeron de nuevo hace aproximadamente 500 años. Durante ese tiempo el caballo se adaptó. Imagínense uno ir detrás del ser humano por todas estas zonas que estaban heladas, que no había buen forraje. Para que un caballo pudiera vivir tenía que adaptarse metabólicamente para ir detrás del ser humano y poder terminar ese proceso evolutivo. Entonces, a nosotros nos traen un caballo a Sudamérica y sabemos de dónde viene ese caballo actual de Colombia y en general de Sudamérica. Aquí tenemos ejemplos, caballos argentinos, caballos de paso peruano con los cuales he podido trabajar bastante, caballos criollos colombianos, caballos manga larga marchador, pero lo importante es que desde hace 65 millones de años este animalito está en la tierra y ha venido sufriendo una serie de transformaciones. Hace 8.000 años desaparece de este continente americano, pasa y termina su evolución en el continente europeo. Hace 5 a 6.000 años más o menos inicia la domesticación con el ser humano. En ese proceso nosotros no lo domesticábamos para montarnos en él, simplemente era nuestra presa y nos servía para nosotros poder subsistir. Pero ahí empezó esa domesticación. Hace 1500 años es donde la historia nos muestra que empezó el herraje, por ejemplo. Y al día de hoy tenemos un caballo moderno, pero cojamos esa línea del tiempo y ampliémosla un poquito más. ¿Quién es esta señora? En estos días salió en una página de Instagram que seguimos muchos caballistas que nos gustan los caballos. Este binomio tuvo una importancia grandísima en los ejemplares que nosotros nos montamos hoy en día. No solo en las líneas de desplazamiento por laterales, sino por diagonales, en ambas.
Entonces, más o menos en los años 30, vino una señora que se llamaba Conchita Cintrón, con unos caballos que se llamaban los conchos, que eran lusitanos de raza y venían de una región que se llama Golgá, en Portugal. Esta señora, que era peruana, se fue para España, aprendió a rejonear y se vino por toda América con sus caballos a torear, más o menos en los años 30. De este caballo portugués, de nombre lusitano, sale la yegua la danesa, que con Rey Cometa, que este era el Rey Cometa o el zar, nos dio a don Danilo. Hay caballos que hoy en día tienen más de 40 veces a don Danilo en los registros. Si ustedes se ponen a estudiar, de allá provenimos, ¿cierto? De allá provenimos. Y la actualidad, vamos a poner dos ejemplos de caballos. Ahí está una yegua muy importante y un caballo muy importante. Bueno, ¿cuánto hay del 930 a la actualidad? Menos de 100 años. ¿Qué cambios dramáticos ha sufrido el andar, el tipo de estabulación, el tipo de adiestramiento, el tipo de alimentación, el tipo de mecánica de cómo los domamos, cómo los entrenamos, con formación, el tipo de suplementación y cómo, porque acaban de decir una cosa muy importante, cómo todo esto se transforma en esa conformación que hoy vemos. Entonces nosotros cogimos toda esa línea del tiempo y pongámosla un poquito en la actualidad. Nuestro caballo entre 80 y 90 años ha sufrido unos cambios medioambientales muy tenaces. Buenos o malos, no lo sabemos, pero son los que tenemos. Y aquí es entonces donde sacamos esta frase o esta ecuación, y es que lo que hay dentro de la genética de estos caballos, lo que traían de antes, sumado a los estímulos medioambientales, de cómo los tenemos, de qué es lo que comen, de dónde duermen, si están o no en potrero, de los suplementos como los que nos van a mostrar ahorita la doctora aquí, de si están estabulados o no. Esto es lo que nos va a permitir que la expresión de estos genes nos dé ese fenotipo que nosotros podemos ver. No solo el externo, cómo se comportan, cómo caminan. Vemos los potros finos con sus madres, independiente de que sean receptoras o no, del mismo andar, teniendo unas mecánicas de desplazamiento y un tipo de comportamiento distinto a como vemos un potro trotón detrás de la madre. Entonces, yo quisiera que tuviéramos esta frase a través de esta charla presente. Todos los cambios en el medio ambiente nos van a producir la expresión o no de unos genes. Entonces, para podernos meter en este cuento, siempre hago un resumen. A nivel mundial, ¿cuáles son las sustancias más adictivas que hay? Las inhaladas, ¿cierto? Las fumadas, la nicotina, la cocaína, tienen una capacidad importante de adicción. Pero hay una tercera que está de tercera en esa línea, que es el azúcar. El azúcar tiene una capacidad de ser supremamente adictiva. Cuando vemos esto en la población de seres humanos, entendemos que va muy ligada a enfermedades metabólicas o enfermedades, por ejemplo, la diabetes. Nosotros seguramente, si empezamos a pensar, dentro de nuestra familia hay una persona que puede estar prediabético o tenga problemas de azúcar en la sangre. ¿Qué le pasa a esas personas si se hacen quiero que nos llevemos esto en la cabeza, ¿qué le pasa a esas personas si se hacen una pequeña herida en el talón? Nunca les cierra. ¿Qué le pasa a esas personas cuando se producen alteraciones vasculares? Son más graves que en una persona que no tenga diabetes. Pues les cuento que en el caballo pasa algo relativamente similar. Si el caballo fue tan tenaz para poderse adaptar al medio, fue porque sacó toda la posibilidad de extraer de esos forrajes el azúcar de esos forrajes y tener una energía muy disponible. Entonces,
Cuando nosotros hablamos del síndrome metabólico en un caballo, vamos a pensar que es similar a lo que le pasa a una persona prediabética. Para que se cumpla este síndrome o esta patología, debería tener 3 cosas el caballo. Una es adiposidad, que es si nosotros juntamos varias células grasas, eso se llama adiposidad. Resistencia a la insulina, que ya se las voy a explicar, y laminitis. ¿Sabemos qué es la laminitis o la hemos oído? Es como una cosa bastante común que el doctor Santi seguramente nos va a tocar ahorita, pero yo en esta la voy a hablar desde otro punto de vista. Si nuestro caballo cumple con esas 3 alteraciones, muy probablemente tiene síndrome metabólico. Esto lo importante es que es algo relativamente nuevo. Desde el 2002, un señor dijo que existía una cosa que se llamaba el síndrome X, que tenía esas 3 características. Y nosotros vemos que en nuestro sector, desde el 2017, hay artículos que han hecho colegas de nosotros, esto se hizo en Antioquia, por ejemplo, hablando del síndrome metabólico en caballos nuestros. La obesidad, que ahorita veíamos adiposidad, puede ser ese acúmulo de células regionalizada, por ejemplo en el cuello. Ya todos vamos familiarizándonos con estos tipos de caballos. El rey del compás, caballo muy importante para nosotros como abuelo paterno. Estas 2 yeguas son hijas de ese caballo y tuvieron esa misma expresión de esos genes, ¿cierto? Es lo que podíamos ver. Entonces hay adiposidad regionalizada, puede ser en el cuello, puede ser en el anca, pero se juntan una cantidad importante de células de tejido graso. Y el concepto de la resistencia a la insulina es una sustancia que cuando el caballo consume carbohidratos, por ejemplo los que están en el pasto, los que están en el forraje, el heno tiene carbohidratos. Si ustedes ponen una paca de heno, la sumergen en agua fría durante 2 horas, prueben después ese heno y les sabe agua dulce, porque tiene carbohidratos estructurales. Entonces el animal come forraje. Y en el aparato digestivo, al lado hay una cosita pequeña que se llama el páncreas. El páncreas libera al torrente sanguíneo una sustancia, ¿cierto? Como aquí hubo glucosa o azúcar en la sangre, el páncreas libera esa sustancia para que de la sangre salga esa glucosa y pueda entrar a los tejidos. Y es como funciona una llave con una cerradura. Esta llave abre la cerradura para que la glucosa pueda entrar. A eso se le reconoce como, esa sustancia se llama la insulina. La insulina abre la célula para que el azúcar pueda entrar. La resistencia a la insulina quiere decir que este mecanismo no funcionó. Entonces los niveles de azúcar en la sangre se quedaron altos. Y la laminitis de esos 3, la laminitis sería la que sucede, una inflamación de las laminillas del casco que sucede en ausencia de las causas inflamatorias comunes. Por ejemplo, un caballo que se fractura una mano y tiene que soportar el peso completo en la otra, pues muy probablemente le puede dar laminitis en esa mano. Un caballo que tuvo una colitis, que es una diarrea severa, puede terminar en laminitis. Una yegua que retuvo las membranas placentarias puede terminar en una laminitis. Esas son las causas relativamente comunes. Entonces, en ausencia de esas causas, si un caballo tiene esta inflamación de las laminillas del casco, puede estar dentro del síndrome metabólico. Hay dos diapositivas bastante ladrilludas, pero se las voy a explicar fácilmente. Si yo pongo una sustancia inflamatoria en la sangre del caballo, el caballo detona una respuesta inflamatoria muy severa. Esa respuesta inflamatoria muy severa tiene unas células específicas que van a colonizar ese cuerpo y van a atacar con lo que puedan esa inflamación.
Pasa una cosa en los potros y pasa una cosa en los caballos adultos. En los potros, esos animalitos se ponen hipotensos, se ponen como unas toallitas tiradas en el piso. En los adultos no se ve tanto esa hipotensión, sino que las venitas que están lejos del corazón se abren y es como si dejaran vaciar un poco la sangre y baja la presión. Esas dos diferencias entre el caballo joven y el caballo adulto con respecto a la inflamación son importantes al momento de nosotros entender con qué vamos a interactuar. Hoy vamos a dejar los potros de lado y nos vamos a enfocar más en el caballo adulto. Entonces, esta vía se descubrió poniendo toxinas externas. Cogíamos el caballo y le inyectábamos las partes externas de unas bacterias. Y eso generaba una reacción inflamatoria. Pero empezamos después a ver cómo el caballo producía sus propias sustancias inflamatorias y no se sabía por qué. Porque era el síndrome X o el síndrome metabólico que no entendíamos. Que tenía laminitis, que tenía obesidad y que tenía resistencia a la insulina. Entonces empezamos a buscar y en este punto quiero que me entiendan que la mayoría de estos ejemplos que voy a dar son casos propios de caballos criollos en nuestro entorno, pero también le di una mirada a la literatura que hay en el mundo, porque es que, como lo decíamos ahorita con la doctora en el almuerzo, es imposible que este mundo que ya está tan globalizado, que está creciendo tanto la industria del caballo, que todas las razas van investigando cada vez más, nosotros tengamos a pocas personas haciendo esa labor investigativa y con tantas dificultades. Entonces una invitación es a que las asociaciones nos ayuden para poder seguir investigando. Entonces todas estas cosas que les voy a presentar son de casos reales. Entonces nos dimos cuenta que había influencia de la ganancia de peso en la expresión de unas sustancias que inflaman el organismo, la ganancia de peso. Y en estos modelos de investigación cogían caballos y los ponían a consumir grandes cantidades de alimento concentrado. Luego les medían el perímetro del cuello, les aplicaban unas sustancias y después tomaban biopsias de tejidos. Y nos dábamos cuenta cómo estos caballos que están consumiendo alimento concentrado en dosis elevadas y que están obesos, esos adipocitos, estas grasitas que se están uniendo, tienen sustancias inflamatorias. Ya no había que ponerlas todas de afuera, las tienen adentro. ¿Cómo se medían, cómo se mide, digámoslo así, este perímetro del cuello? Si ustedes ven, muchos de nuestros caballos que vemos ya son reproductores más antiguos, ya hoy no los tenemos tanto, pero sí tenemos hijos y nietos de esos reproductores, pero eran los que veíamos el cuello bastante vencido, es una característica bien específica. Después empezamos a ver entonces cifras a nivel mundial. En el 2017 en Australia, un número de señores dijeron que el 72.2% de la población de caballos está obesa. Y que además de eso, nosotros no estamos entendiendo cómo debemos diagnosticarlo de la manera correcta. Entonces, nos ponían un ejemplo, un caballo normal, comiendo pasto, con el mismo aparato digestivo de los otros y normal con sus niveles de insulina, no tenía laminitis sin ningún problema y era un caballo saludable. Pero en ese mismo potrero o en ese mismo entorno había un caballo que tenía una alteración en la insulina y que tenía laminitis, sin nosotros hacer nada ni darle una sobredosis de carbohidratos. Entonces, artículos como este nos van cambiando a nosotros los veterinarios la forma de ayudarles a ustedes a entender qué es lo que le pasa a ese caballo. Muchos de esos motivos de consulta, disminución en el rendimiento físico, bastante inespecífica. Ya vamos a pasar a este ladrillito. La genética tiene un rol importante y las razas que son de buena medra
Las razas que son de buena medra están predispuestas. Caballos que con poquito se mantienen, si nosotros le sumamos un poco más, vamos a tener más inflamación sistémica. ¿Listo? Entonces, estos estudiosos empezaron a ver una sustancia específica de la grasa que se llama la leptina. Y esa leptina la descubrieron con unos estudios que hacían unos ratones. Estos ratones que estaban más obesos, que con la misma comida se ponían mucho más gruesos, que tenían problemas de salud y que se morían más rápido, tenían una alteración con una sustancia en la grasa que se llama la leptina. Y se dieron cuenta que en estas alteraciones hay una resistencia a la leptina. Nosotros no tenemos cómo medirla aquí, pero hay unos indicios de que el caballo nuestro pueda tener esa resistencia a la leptina. ¿Qué es la leptina? Vamos a ponerlo más bien con un caballo. En condiciones normales, esta sustancia que está en la grasa llega al cerebro, ¿cierto? Y le dice al animal: incremente su metabolismo, gástese esa energía que usted tiene mucha y disminuya el apetito. Eso sería en un estado normal. Pero cuando nosotros tenemos una resistencia a esa hormona, entonces lo que hace el caballo no es parar de comer, sigue comiendo, sigue llenándose y no tiene, digámoslo así, saciedad, porque tiene una resistencia a esta hormona. Listo. Ya vamos a salir de esta parte tan ladrilluda. Esta es una molécula de grasa, las que les decía ahorita. Esto está o en las paletas del caballo, o en el anca de la yegua, o en el cuello, o adentro de la grasa abdominal. Y tienen unas sustancias benéficas para el organismo, pero también tienen unas sustancias que son inflamatorias. Ese es un concepto que yo quiero que nos quede súper claro, que hay una serie de sustancias adentro del organismo que provienen de la grasa que inflama. Esta es una yegua que entró por cólico al quirófano y cuando abrimos el abdomen para poder entrar a corregir ese cólico, miren la cantidad de tejido adiposo que tiene. Y todos estos estudios, que son estudios recientes, nos muestran cómo hay una disfunción de ese tejido graso. Entonces, ahí está la grasa, pero la disfunción hace que solamente se produzcan sustancias negativas de las inflamatorias y no las positivas. Y estamos hablando de caballos que entran en una condición corporal relativamente normal, pero adentro del abdomen tienen bastante grasa. Entonces, listo. Hay una genética que me permite a mí entender que hay unos adipocitos más amigables con el organismo y hay otros menos amigables con el organismo en esa producción de sustancias. Y nuestro caballo, desafortunadamente, tiene ese perfil de tener más sustancias negativas que positivas cuando hay una cantidad de grasa anormal. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se medían las sustancias en sangre, le tomábamos biopsia o se toman biopsias de esos pacientes, se les inyecta un estímulo y se perfila que hay unos caballos que son más delgados y más atléticos y no se inflaman tanto que como otros que tienen el fenotipo de ser mucho más obesos. Listo. Vamos entonces a empezar a enlazar qué tiene que ver entonces esos niveles de grasa con una enfermedad tan catastrófica como la laminitis. Esta fue una yegua que tenía ese perfil genético que ustedes podían ver desde afuera con ese fenotipo muy fácil de cuidar, se comía medio kilito de alimento concentrado y empezó con esta posición que es plantado de atrás, plantado de adelante, remetido de atrás, con una importante
con unos importantes grados de rotación en su tercera falange, y cuando le hice la venografía, que es poner un torniquete, coger una venita e inyectar una sustancia que se pueda ver al momento de yo tomar la radiografía, se veía como esta arteria circunfleja ya tenía alteraciones, ¿cierto? Esta que estamos viendo acá es este segmento que se uniría al frente. Y si ustedes ven, hay una disminución de esos vasitos en ese sector. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, con este estudio de estas otras personas del Reino Unido, cómo en caballos con obesidad hay disfunción vascular. Y las laminillas del casco, que cuando se inflaman y producen la laminitis, eso es como un velcro, como este velcro, cuando están inflamadas no tienen cómo sostener el hueso de la tercera falange con respecto al casco y se producen este tipo de lesiones. Listo, estamos hablando de caballos obesos. Y hay unas predisposiciones intrínsecas, que quiere decir los caballos que son de buena medra, por dentro tienen su codificación genética para ser de buena medra. Las extrínsecas son las que nosotros ponemos en el medio ambiente, el manejo y la estabulación, la época del año, hay forrajes más frondosos en algunas épocas del año, la actividad física cuando es mucha o cuando es poca, las dietas con altos niveles de calorías. Y si nosotros juntamos la resistencia a la insulina, que a la final, mis señores, la resistencia a la insulina es un método de adaptación de la evolución para poder ser de buena medra. Yo no me gasto toda la energía que me entra al cuerpo, sino que la guardo como grasa porque me la voy a gastar después. Porque después va a haber forrajes de mala calidad que yo voy a tener que utilizar, pues que el caballo va a tener que utilizar para poder seguir trabajando. Si nosotros juntamos tener muchos adipocitos y tener resistencia a la insulina, entonces lo que tenemos es lipotoxicidad. ¿Cuántos de nuestros caballos vemos con ese perfil metabólico? Vamos pensando, yo tengo en la pesebrera 1 o 2 que no engordan fácil, pero el resto me mantienen gordos y bonitos, o por lo menos les damos una cantidad importante de alimento concentrado. Ojo, no quiero decir que el alimento concentrado sea malo, sino que el organismo del caballo tiene unos mecanismos de evolución que nosotros desde afuera no estamos viendo. Cuando juntamos estas alteraciones y vemos cómo está constituido el casco por dentro, si nosotros vemos cómo fallan los vasos sanguíneos de ese casco, ahí es donde vamos a tener la laminitis producto de la cantidad de grasa que tiene el organismo. Listo, vamos saliendo de esta parte, digámoslo así, pesada. Ahorita alguien hacía una pregunta con respecto a los potros en estabulación y los potros que estaban en potrero, ¿se acuerdan? Entonces ya salimos de ese síndrome metabólico. Entendemos que quiere decir que hay caballos que tienen niveles de azúcar en sangre más altos, que tienen grasa y por tener grasa no solo tienen las cosas buenas de la grasa, sino los efectos negativos, que es que esté inflamado y que tienen los niveles de insulina altos. Entonces ya más o menos lo cogimos ahí. Ahora apliquémoslo a lo que tenemos día a día. Las yeguas preñadas, los potros chiquitos. ¿A quién no le ha nacido un potro pequeño, flaco, delgado de una yegua gorda, obesa? Que la cuidamos mucho para que esté bonita, pero que nos damos cuenta al final que los potros son pequeños. ¿A qué le atribuyen ustedes eso? Muchas veces decimos que es el espacio, ¿cierto? El espacio de la grasa en la riñonada, de la empella, de la grasa abdominal, que no deja crecer al potro. Pero estos estudios empiezan a mostrarnos cómo la hormona del crecimiento tiene una inhibición o tiene un efecto negativo cuando hay niveles elevados de grasa en el organismo. Entonces, en estas yeguas preñadas, ¿cierto? El tema es la influencia de la nutrición en el funcionamiento del sistema hormonal de crecimiento.
y la hormona del crecimiento cuando el feto está dentro de la yegua. Entonces nos dimos cuenta a través de estos estudios, leyéndolos y viéndolos, que cuando hay un nivel mayor de energía en la dieta de esas yeguas, hay más factores. Insulin Growth Factor, esto es un factor similar a la insulina, y hay menos hormona del crecimiento. Cuando hay menores niveles de energía disponibles, hay menor Insulin Growth Factor, que es esa sustancia similar a la insulina, y hay más hormona del crecimiento. Pongámoslo en práctica. Tengo 2 yeguas a las cuales les llevo haciendo monitoreo de parto y veo su perfil metabólico. Una es una yegua en un entorno, en una finca donde todo el día sale a potrero. Se le da del 0,5 al 0,6% de su peso corporal en alimento concentrado. Se le da trabajo, se le da sol y se hacen controles y monitoreos estacionales, y esa yegua que no está sobrecondicionada, que no tiene mucha adiposidad, da un potro grande, normal, listo, con una buena placenta. Y esta otra yegua, con sobrepeso, sobrealimentada, por más que tratamos inclusive de organizar su dieta y de manejar sus niveles elevados de grasa y de insulina, dio una ratica chiquitica. Entonces, con esta información vamos, sí. Tommy, una pregunta. Ahí hablas, digamos, cuando hay excesos de energéticos a través del concentrado, pues que se van, pero por ejemplo, en mi caso personal, yo levanto todo en potrero, pues vos me manejas el criadero. Y hay animales que simplemente comiendo forraje, las yeguas, digamos, que mantienen unas condiciones corporales Esa ahí pregunta también. está excelente, Jairito. ¿Por qué? Porque a través de estos estudios nos vamos dando cuenta que es que el caballo puede tener la posibilidad él mismo de tener un sistema más apto para poder absorber los carbohidratos que hay en ese forraje, mismo forraje. En tu finca hay Angleton, Braquipará, hay alemán en los bajos, ahí puede que haya estrella, son pastos de altos niveles de carbohidratos solubles. Y puede que haya animales allá de estas yeguas receptoras que entraron nuevas o que ya estaban en la finca, que sean más hábiles y que estén más adaptadas para poder absorber esa glucosa que hay. Por eso hay unos que inclusive llegan a tal punto que se vuelven laminíticos estando por fuera de una pesebrera en un potrero en ciertas épocas del año, donde hay un poquito más de azúcar. Y a ver que me perdí. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, no perfilamos metabólicamente estas yeguas y empezamos a ver, esta placenta estaba fea, este potro nació poco saludable, una placenta verdosa, no rojita como terciopelo, sino que tenía problemas. Entonces nos dio susto, llamamos a los doctores, por favor hágame un chequeo gestacional de estas yeguas y todas tienen problemas vasculares o la mayoría de ellas tienen placentas anormales. Nosotros decimos, pues si esta yegua fue tratada, cultivada, el doctor vino, chequeó, cultivó, todo estaba bien, pudo tener el embrión. Y después, ¿por qué están pasando estas cosas? Si nosotros nos remitimos a que esas yeguas tienen un nivel de adiposidad un poco más alto, ahí es donde podemos tener disfunciones vasculares. ¿Y qué es la placenta de la yegua? Un montón de vasitos sanguíneos que se comparten entre el feto y la madre. Entonces, también tenemos que darle una mirada a esa parte. Y aquí, por ejemplo, vemos este artículo que es un resumen de los efectos de la obesidad y la disregulación de la insulina, que es la resistencia a la insulina. Doctor, es que por ejemplo nosotros que criamos la mayor parte en pesebrera, digamos pues una cantidad de concentrado, forraje, sales,
hay veces que los potros no son capaces de romper la placenta ellos mismos. ¿Eso tiene alguna relevancia con la comida? En algunas ocasiones tenemos problemas con la alimentación y las tramas vasculares o los vasitos sanguíneos que hay ahí, pudiendo hacer que algunos tejidos se inflamen, ¿cierto? Y si nosotros vimos en este artículo anterior que hay niveles de hormona del crecimiento menores en estas yeguas que están, por lo menos, puede que no estén obesas, pero que tengan grasa que vos no estés viendo por fuera, que afecten el feto no por espacio, sino por niveles hormonales que no están normales, porque la placenta es el órgano que se encarga de mantener esa preñez, de mantener ese feto creciendo. Y si esa placenta no está funcional, probablemente esté causando alteraciones en ese desarrollo fetal que te pueden llevar a causar ese problema. Hay que verlo más de cerca, pero sí hay una generalidad. Están estabuladas, les damos lo mejor que podemos, pero les damos dietas altas en carbohidratos, por el pasto, por el alimento concentrado, por la suplementación. Entonces, muchas veces sí hay alteraciones en las sustancias que hacen que ese feto crezca de la manera o no normal. Y al momento de salir de esa bolsa pueden tener alteraciones. No es lo mismo que vos tengas un potro saludable, grande, con unos periniquios bien formados, que es la capita que recubre esos cascos, que tenga unas extremidades largas, fuertes, que va a romper más fácil, a un potro que es prematuro, dismaduro, pequeñito, que alcanzan a pesar 15 o 16 kilogramos, que se vienen con un mesecito antes, ¿cierto? Entonces, muy probablemente pueda influir en algo lo que estamos haciendo alrededor del manejo. Ojo, y estos embriones son supremamente costosos, difíciles de hacer, y a veces no le damos esa mirada al tema metabólico. Tommy, otra cosita. Si uno mira, digamos, a través de la historia, o en mi caso particular, antes eran contadas las veces que tocaba hacer transfusiones de plasma en potros, que tocaba estar pendientes. Ahora prácticamente es una generalidad de los nacimientos. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, porque pues antes también habían animales en una contextura también, pues gordos, por así decirlo, pero que hoy en día estamos viendo que todas esas yeguas prácticamente casi, no hay ninguna que no necesite la asistencia de parto, son contados los animales que hoy por hoy va uno viendo que tienen eso? Te voy a responder según mi apreciación, no solo como persona que trabaja en el área de la salud de los caballos, sino que yo también tengo caballos y me gusta el tema, y también lo veo como porque antes no había tantas placentitis, antes supuestamente no había tantos problemas al momento del parto, antes los potros eran más saludables. ¿O será que es que antes no estábamos diagnosticando lo que hoy a través del conocimiento hemos podido ver qué es lo que está pasando? ¿O es que antes no teníamos las condiciones de manejo que hoy tenemos? ¿O es que la adaptabilidad metabólica de nuestros caballos viene también creciendo de una manera acelerada? Creería que hay unos factores externos que también están haciendo. Y lo quiero inclusive ver y preguntar a mis colegas que hacen reproducción. Yo hace muchos años no hago reproducción. Los esfuerzos que hacemos para que una yegua quede preñada con caballos que vienen a causa de un síndrome metabólico con alteraciones en la fertilidad, yeguas que vienen también con alteraciones en el sistema inmunológico. Ahorita les voy a mostrar un estudio de la doctora Angélica en el cual ella demuestra cómo los caballos criollos tienen niveles mayores de cortisol, que es la hormona del estrés, que otras razas de caballos de deporte. Puede que sea adaptativo. Nosotros todavía no sabemos si eso está causando una serie de alteraciones al juntarlo con otros estímulos externos. Entonces, para poder preñar esa yegua, o para poder transferir ese embrión, o para poder poner ese embrión por ICSI, ¿qué sustancias estamos utilizando? ¿Hasta dónde tenemos que utilizar antibióticos, hormonas, mantener de una manera exógena esa preñez, porque esos úteros de pronto no están teniendo la posibilidad de sostenerse
solos. Entonces mira que hay una cantidad de factores que no estamos teniendo en cuenta dentro del estudio de nuestras condiciones. La mayoría de esas cosas las extrapolamos de afuera. Ve que están haciendo en Brasil, ve que están haciendo en Argentina, ve que están haciendo los gringos, ve y en Alemania qué es lo que están haciendo, ve y en España qué hacen. Pero apenas nos estamos volcando a entender aquí de dónde estamos sacando las receptoras, cómo es el manejo del envío de semen y lo que hace estos diluyentes que cada vez son más hábiles nuestros colegas y va creciendo la ciencia alrededor para poder darle viabilidad a esos espermatozoides, pero a la final es genéticamente los conceptos de la lipotoxicidad, por ejemplo en las yeguas, y esto es lo que vamos a ver acá, en las yeguas hay yeguas que sus embriones, por el concepto de lipotoxicidad, sus embriones, el DNA de esos embriones no es capaz de replicarse y por eso a los 15 días de haber estado pegado se pierden. El síndrome metabólico causa subfertilidad en machos y puede llegar a causar infertilidad en yeguas. Entonces, nosotros tenemos que entender que por más que queramos, el caballo nuestro se está adaptando a unas dietas que nosotros damos de la mejor manera que podemos, pero que todavía hay un proceso de aprendizaje. De hecho, a nivel mundial hay unas tendencias de cambios en la alimentación de los caballos. ¿Quién de aquí ha visto cómo alimentaban los viejos los caballos de carreras de callejón? Con maíz chancao, con cañita picada, poquito heno, desbarrigados. ¿Y cómo eran las cabezas de los caballos? Eran unos locos, ¿cierto? ¿Cómo son los caballos que no se corrían, sino que al caballo que entraba la caña padece otro caballo, que entraba el pasto picado? Gordos, cabizbajos. ¿Les daban grano? No, una untadita de sal con un poquito de melaza y se mantenían gordos, pero eran más calmados. Ese perfil de toxicidad a causa de los excesos de energía no solo afectaba la cabeza de esos caballos que decíamos que eran caballos de cabeza caliente, sino también que causan otra serie de alteraciones como las que les estaba contando. Y en el aspecto reproductivo, ¿qué nos dice la ciencia? En este artículo es un resumen de los efectos de la obesidad y la disregulación de la insulina en la reproducción de la yegua, la gestación y la salud del potro durante la lactancia. Ahorita decíamos, es que un potro levantado en pesebrera es distinto a un potro levantado en potrero. ¿Cuáles son las condiciones? Veamos qué nos dice la ciencia. Esta revisión de este artículo, bien interesante, nos muestra cómo hay alteraciones vasculares en las placentas de las yeguas obesas o por lo menos con niveles elevados de azúcar en sangre, que tengan adiposidad, así no sea generalizada, que pueden afectar la placenta. Segundo, la regulación de la glicemia. Esta receptora parió un potro bien desarrollado, externamente formado, bien conformado, pero el potro no subía sus niveles de glucosa por más que tomaba de manera correctamente la leche, porque su organismo tenía una disregulación de la insulina, solamente por haber salido de ese medio uterino de una yegua con síndrome metabólico y obesa. Vea, doctor, cómo le tengo la receptora, una mesa de billar, gorda, linda. Además de eso, enfermedades ortopédicas del desarrollo. ¿Cuántos de estos potros nuestros vemos con las paticas chuecas, con alteraciones, potros contraídos, los muletos, tantos que salen estos muleticos que se le van los nudos hacia adelante, deformidades flexurales, deformidades angulares, y los vemos con relativa frecuencia? Entonces, también esto no es tan visible desde afuera, pero nos demuestra este artículo cómo hay mala calidad de los gametos, subfertilidad e infertilidad. ¿Los gametos qué son? Cuando sacan el embrión, ese embrión está lleno de bolitas. Cada una de esas bolitas tiene ADN por dentro y se debe replicar. Si esos gametos no tienen buena calidad, no se replican de la manera correcta.
y ese embrión no se va a desarrollar en el útero de la manera correcta. La obesidad en las yeguas y la disregulación a la insulina puede llegar a causar estas alteraciones reproductivas. Entonces, miren esto, la obesidad materna incrementa la resistencia a la insulina, causando inflamación de bajo grado, y esas inflamaciones de bajo grado llegan hasta el cartílago articular de los potros. Hay potros con inflamación de sus articulaciones que no tiene siempre que ser por bacterias, no es bacteriana, sino que tiene inflamación en sus fisis de crecimiento o en los tarsos, y puede llegar a causar ese perfil inflamatorio hasta los 18 meses de edad. Esta yegua de una línea genética que muchos la compartimos. ¿Por qué? Porque la bisabuela de esta yegua tuvo 2 caballos a los cuales se les pusieron más de 5.000, 6.000 yeguas, por lo menos que haya registro de esos servicios, que fueron Encanto y Onix. De hecho, Encanto menos, pues murió, pero a Onix se le echaron una cantidad de yeguas. Esta yegua viene de esa línea de la silueta, y por más que queríamos bajarla de peso, era imposible mantenerla más delgada. Cuando parió, el potro tuvo esta serie de problemas, y esto nos dice la ciencia, que la obesidad de la madre puede causar lesiones articulares, y vamos a hablar de una de ellas, los quistes subcondrales. El pronóstico puede llegar a ser bastante malo si no se trata a tiempo y de la manera correcta. Este potro, por punta y punta, 15 meses de edad, quiste subcondral, proveniente de esa misma yegua, con un perfil metabólico inflamatorio. Tommy, entonces, digamos, uno desde la parte de criador, uno siempre va a buscar que esa yegua madre no se adelgace en esa gestación. Sí, o uno, digamos, una vez cría, uno trata de darle muy buena alimentación para mantenerla lo más gordo posible. O sea, estamos haciendo en teoría, o sea, las cosas, por así decirlo, mal. O sea, es mejor que esa yegua realmente uno sea consciente que se va a adelgazar, y que es mejor que esté en una condición corporal baja a un exceso. Muchas veces, por hacer bonito, hacemos feo, y queremos que esa yegua esté en las mejores condiciones que nosotros podamos y queramos proveer para ella. Pero ¿por qué no nos detenemos un poco y pensamos, bueno, las mejores condiciones es que tanto pueda yo proveer para esa yegua, o es que tanto pueda yo decir, venga nutricionista, ayúdeme para que podamos guiar de la manera correcta los requerimientos nutricionales específicos de esta yegua en este estado de gestación? Entonces empezamos a pensar, de pronto no es que necesite altos niveles de calorías, puede que sean bajo lo que necesite, pero necesita una suplementación estratégica, necesita una suplementación específica, porque en ese cumplió 6 meses de gestación, de ahí en adelante hay un desarrollo del 60-65% de ese feto. Las demandas nutricionales no son tanto energéticas, pueden ser más de elementos menores. Entonces hay que darle una mirada más objetiva y programar una suplementación, una nutrición estratégica para poder disminuir esos riesgos. ¿Por qué antes entonces no habían tantos problemas? Nuestras yeguas se alimentaban distinto, les dábamos trabajo distinto. Yo me acuerdo, en la finca desencillábamos y a las 2 o 3 horas la yegua estaba parida y los potros eran saludables. Hoy en día tenemos unas condiciones distintas, unas condiciones medioambientales muy distintas. Sigamos con el ejemplo de estos y empecemos a ver qué es lo que pasa con el perfil metabólico de la leche de las yeguas obesas. Y uno pensaría, como así, pues claro, más gorda, más leche da, denle comida para que bote leche como un berraco. El calostro de las yeguas que tienen ese concepto de lipotoxicidad que les dije, y que tienen grasa y que están obesas y que tienen ese fenotipo de obesidad, tiene mayores niveles de sustancias proinflamatorias. El calostro de yeguas obesas tienen un perfil proinflamatorio, y el potro viene desde el útero programado con obesidad, con las características negativas de esa obesidad. Después, a los 30 días de lactancia, el plasma de la yegua
y en la glándula mamaria no hay muchos cambios con este perfil, pero miremos lo que pasa a los 90 días. A los 90 días de lactancia, 3 meses, el potro empieza a desarrollarse y la yegua le da más sustancias inflamatorias, más sustancias proinflamatorias, y estos potros empiezan a tener alteraciones ortopédicas, como este caso específico, una claudicación de la nada, y cuando fuimos a hacer la valoración clínica, porque pensaban que era una artritis séptica, no era una artritis séptica, sino que había un quiste subcondral, ese cartílago articular ya estaba toteado desde antes de salir del útero. ¿Cuánto vale un salto de, vamos a hablar con nombres propios, cuánto vale un salto de Caín? ¿Cuánto vale un derecho de embrión de una yegua importante? ¿Cuánto vale la receptora? ¿Cuánto vale? Haciéndole cuentas largas, solamente sosteniendo un potro desde que está en la gestación hasta llevarlo a que tenga la edad para adiestrarlo, van más de 50 y piola de millones. Entonces, ¿por qué no nos detenemos a pensar que esa lipotoxicidad y ese perfil proinflamatorio puede estar haciéndonos daño? No quiere decir que tengamos que tener caballos sin alimento concentrado y caballos delgados, no, ni mucho menos. Pero sí que seamos conscientes y que entendamos que hay problemas relacionados con este tipo de alteraciones. Una dieta alta en proteína afecta los niveles de insulina. ¿Saben por qué lo pongo? Porque uno piensa, no, pero la solución es dar alfalfa. La alfalfa nos va a ayudar a que no haya tantos carbohidratos. Pues no, nos demostraron que los niveles elevados de proteína también pueden llegar a afectar la disregulación de la insulina. Vamos a poner ejemplos. Esta yegua es una yegua del criadero Heinzen que se llama La Reina. Esta yegua buenísima, ha ganado en todas partes, no salía de una laminitis silente, crónica, le dolían las manos, entonces había una feria que se perdía, no pudo ir a la mundial de no sé dónde, Solo comía alfalfa y no bajaba sus niveles de insulina. Entonces empezamos a ver cómo esta yegua, comiendo solo dietas ricas en proteína, no disminuía de 126 los niveles de insulina en ayuna, y miren que deberíamos ir hasta 19.6 en los niveles normales. Esos son casos que uno se va encontrando y uno dice, pero ¿cómo así? Si esto no va pues de la mano con el azúcar. Bueno, los niveles altos de proteína, aminoácidos también tienen este comportamiento. De hecho, esta yegua que les mostré ahorita pariendo ese miquito de potro, esta receptora solo se le daba alfalfa. Entonces, después empezamos a ver, la doctora tiene uno de sus proyectos, es sacar una valoración del bioma del caballo criollo, y empezamos a ver qué es lo que hay a nivel mundial. Y en Brasil se dieron cuenta de una correlación que hay entre las bacterias intestinales, la grasa, ¿sí? El concepto de grasa y lipotoxicidad, y las enfermedades en Brasil no, en Estados Unidos, y las enfermedades articulares degenerativas. Doctor, pero ese caballo ha sido muy sano, yo no le doy casi piso duro, yo lo trabajo, digámoslo así, mire que un caballo muy joven y radiográficamente ya tiene esos corvejones estallados, ya hay cambios degenerativos, listo. Y esta gente se dio cuenta que hay caballos cogieron dos grupos, un grupo de caballos obesos y un grupo de caballos sanos. Cogieron materia fecal, cogieron células inflamatorias del plasma y cogieron líquido sinovial, ¿cierto? El líquido en el cual están las articulaciones. Y midieron una serie de sustancias y una serie de bacterias. Se dieron cuenta que hay una relación importante en que hay unos grupos de bacterias, cuando hay disbiosis, cuando hay un cambio en esas bacterias, que causan o tienen una, digámoslo así, una correlación con las células inflamatorias que entran a la articulación y causan alteraciones inflamatorias degenerativas en esas articulaciones.
Solamente el hecho de tener obesidad puede poner en riesgo el sistema musculoesquelético. Ahorita el doctor Santi nos va a hablar un poco más a fondo de este tema. El micrófono. Que, doctor Tomás, tengo una experiencia que quiero compartirle, que uno a veces entre más cuida a los caballos, de pronto más dificultades tienen. Y nosotros estuvimos en la finca uno que usted lo trató y vino y lo diagnosticó, y yo lo vi en un estado todavía de salud, y el doctor Tomás me dijo, no, nos toca, es mejor sacrificarlo. Y le dije, no, yo no lo sacrifico, pero lo hice sufrir y gasté como unos 30 millones, unos 6 meses, un hijo de Caín en la kiwi. Pero fue un caballo que nosotros desde pequeño le dimos muchos suplementos, muchas cosas, esperábamos de él algunas circunstancias, y pues lo que de pronto hicimos fue alterarle y lograr que le diera una enfermedad autoinmune, y falleció. Hace unos días en la finca cerraron la vía. Resulta que yo a veces soy cuidadoso en eso, entonces el agua la llevo para los caballos del acueducto de Piedecuesta. Entonces es un agua tratada. Esa agua tratada pues lógicamente tiene cloro y tiene unos elementos, y pues uno pues supuestamente lo hace con el ánimo de proteger más a los animales. Resulta que nos tocó recurrir al agua de la vereda porque no había cómo pasar el camión con el agua. Y los efectos que hemos visto es que los caballos han mejorado un poco. Entonces se lo digo por el tema de las bacterias en el tema intestinal. O sea, los caballos no están preparados para recibir cloro, entonces uno a veces cree que los caballos, o sea, eso intuyo yo, no sé si habrá algún estudio o tengan ustedes una información que nos compartan, pero el hecho de darle el agua tratada al caballo no significa que sea lo mejor. Y eso pues lo vimos en base a esa experiencia que por una circunstancia ajena nos tocó asumir. Don John, usted tiene toda la razón. Yo he crecido con un concepto, y es que en los caballos muchas veces menos es más. Lo ponemos de ejemplo, yo siempre pongo mucho de ejemplo a mis profes y a mis colegas. Vuelvo y pongo lo que nos decía la doctora Angélica. De hecho, yo empecé a trotar ya después de viejo y estoy muy metido en el cuento, y me he dado cuenta que las personas que entrenan, el 60-70% de su entrenamiento es en la zona 2, 1, 2, son las personas que después pueden explotar mucho más su capacidad física. Cuando nosotros le empezamos a dar mucho a un caballo, primero no sabemos qué fue lo que lo mejoró o no lo mejoró. Segundo, los excesos, vemos cómo su metabolismo sufre alteraciones. Y yo opino lo mismo que usted, nosotros creemos que proveerles a ellos de las dietas más ricas que hay puede hacer algo benéfico y termina resultando distinto, pero es una opinión personal. Habría que ver si hay algún estudio que hable acerca del cloro, pero pues tendría mucha lógica. El ser humano lleva mucha más adaptación a ese tipo de sustancias que los caballos. Muy interesante, don John. Cuando vemos este tema de las bacterias intestinales, nos remitimos a que hay una enfermedad inflamatoria en el intestino que, como en humanos, que se llama el síndrome del colon permeable. En humanos puede ser el colon inflamado, el síndrome del colon inflamable, pero en caballos ya se está determinando que hay unas alteraciones que van ligadas a la obesidad. Miren esta potranca, esto a mí me pareció impresionante. Esto es real, esta foto, es una potranca de 34 meses de edad, parece una foto hecha con IA, en la cual vemos un animal completamente desproporcionado, obeso. Y vemos cómo los cambios en el comportamiento, los niveles elevados de hormonas del estrés, dietas ricas en alimentos, en carbohidratos, puede causar una permeabilidad no selectiva del intestino. La materia fecal debe estar adentro del intestino y el intestino debe ser hábil para extraer de ella, de la materia alimenticia que se está convirtiendo en materia fecal, debe ser capaz de sacar las sustancias que necesita, no todas las sustancias, porque ahí hay
unas sustancias que no deben estar en la sangre, y pasan a la sangre y empiezan a causar alteraciones, y si están obesos, más aún, porque hay más respuesta inflamatoria. Muchas veces nos vemos en la necesidad de empezar a tratar animales con una serie de medicamentos que no quisiéramos tratarlos. Hay algunos que responden a unos tratamientos menos severos, pero hay otros que nos toca ponernos mucho más serios con sus tratamientos. Por ejemplo, cuando utilizamos sustancias para bajar el azúcar en sangre y nos toca, hay caballos en los cuales tenemos que utilizar la metformina, a los 2 o 3 meses desordenamos tanto su sistema metabólico que ya no hay cómo sacarlos del efecto rebote. Por lo contrario, si utilizamos unas sustancias que ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre, pero no son derivados de las estatinas, tenemos una respuesta mejor. Ahora, si utilizamos una suplementación estratégica, mantenemos una correcta salud del aparato digestivo, una correcta salud mental, podríamos llegar a tener inclusive mayor salud articular en nuestros caballos. No estoy diciendo que sea la panacea, pero sí es un granito de arena que invita a tener un mayor estado de salud. Entonces, artículos nos demuestran cómo sustancias que se le dan al caballo y bacterias que el caballo tiene adentro del intestino, después de someterlo a estrés o a medicamentos, se pueden medir en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo podemos medir bacterias que el caballo debería tener adentro del intestino. Ese intestino se está volviendo permeable cada vez más y está dejando que entren esas bacterias al sistema. ¿Se acuerdan lo primero que les mostré al empezar la charla? Cómo nos dábamos cuenta que la reacción del sistema inmuno se daba inyectando pedacitos de bacterias, que son lipopolisacáridos pues, de membrana. Entonces, estamos causando más inflamación y más si están obesos. Utilizamos antiinflamatorios muchas veces para esas condiciones musculoesqueléticas, pero los artículos o la ciencia nos demuestra cómo así utilicemos protectores para esa mucosa, cada que utilizamos antiinflamatorios, hay unos pacientes que por más que queramos van a tener desórdenes de la flora intestinal con todo lo que conlleva que les acabé de contar. Y aquí viene un punto importantísimo que ahorita yo sé que Santi nos va a profundizar un poquito más, y con la doctora Angélica, cuando le sacaban el caballo con una lesión, caballo joven, sobrecondicionado, que no había empezado a ser trabajado, o sea, que no era por la actividad física, y uno se queda pensando en lesiones de tejidos blandos, articulares, ya vimos algunas cosas con el metabolismo, pero lesiones de tejidos blandos, sobre todo del aparato suspensorio. Esto me llamó muchísimo la atención, y es que se hizo un estudio en el cual se cogieron aparatos suspensorios, se sacaron y se hicieron cortes histopatológicos para cortes del tejido para poderlos llevar a un laboratorio y que nos dijeran qué había. El resumen es un tejido altamente irrigado, tiene mucha irrigación, allá llegan muchos vasos sanguíneos, ¿cierto? Y además de eso, tiene una cantidad de grasa muy alta. Entonces le llega mucha sangre, tiene una cantidad de grasa muy alta. Y en este estudio se enfocaron en la actividad física de esos caballos y si tenían las mismas sustancias inflamatorias de la sangre allá en ese origen del ligamento suspensorio. Es altamente irrigado, y si el caballo está en una explosión de inflamación a través de la sangre, allá van a llegar las sustancias inflamatorias. Además de eso, tiene una cantidad de adipocitos grande allá metida en el origen del suspensorio. Por ende, va a haber constantemente liberación de sustancias inflamatorias, mala cicatrización y se perpetúan las lesiones.
me llamó muchísimo la atención porque hay potros jóvenes nuestros, extraordinarios, que están teniendo recurrencia en las lesiones del origen del suspensorio y hasta ahí llega su carrera deportiva. Entonces me llamó mucho la atención. Esto, por ejemplo, lo deberíamos hacer con el caballo nuestro para darnos cuenta si tiene o no tiene relación. ¿Solo es en caballos de otras razas o en el nuestro también tiene esa lógica? La verdad es bastante limitante entender que un caballo estando inflamado sistémicamente hasta ese nivel de localidad pueda llegar a tener implicaciones sobre sus lesiones ortopédicas. Vuelvo y les pongo la misma diapositiva, que tanto de ese sistema inflamatorio estamos llevando a sitios que antes ni pensábamos que allá iba a llegar. Entonces, este artículo de la doctora Angélica nos muestra también cómo las hormonas del estrés son más altas en nuestros caballos que en otros caballos de razas de deporte a nivel mundial. Y cuando nosotros vemos, en esta parte sí quiero que interactuemos bastante, ¿qué diferencia hay entre un caballo, una potranca, un potro trochador, 28, 30 meses, a un potro fino de 28, 30 meses con respecto a su estado mental? Ahí hay unas diferencias que uno empieza a ver. Un potro fino, digámoslo así, en un porcentaje mayor, tiene una mente más caliente, ¿cierto? Pero ahorita hablábamos de el proceso de aprendizaje de esos caballos en esa edad. Pero nosotros como tenedores, criadores, negociantes, montadores, ¿qué queremos hacer? Sacarlo para que sea campeón joven de la siguiente feria. Y lo llevamos a un nivel de estrés bastante elevado, estrés por el ejercicio, no estrés fisiológico, pero por el ejercicio, pero también mental. Y además de eso le damos una cantidad importante de alimento porque lo tenemos que tener presentado, porque Fede Quinas, lo digo con respeto, en ningún momento quiero generar, sí, pero hablemos de lo que es. ¿Qué porcentaje le dan al fenotipo en nuestro esquema de juzgamiento? Le dan un 35%. ¿Quién tiene claridad de cuál es el concepto de fenotipo con el cual están juzgando? Por lo menos yo no lo sé. Y en charlas y conversaciones que he tenido con algunos jueces, oye uno una disparidad entre los conceptos. Se está juzgando condición corporal en algunos casos más que la claridad que tengamos en la morfología y en el fenotipo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a salir con un potro que nos preparó la doctora Angélica, que nos atendió el doctor, que tratamos de unir fuerzas, pero ese potro no puede salir delgado. Denle alimento concentrado, logremos incrementar su condición corporal y lo bueno que hicimos con la mano lo borramos con el codo, porque le seguimos dando ese estatus inflamatorio. Sumémosle a eso que el caballo tiene una respuesta, yo creería que es adaptativa para poder crecer en este entorno, y en esa segunda diapositiva que les mostré, en estos 80, 100 años, ¡pum!, empaquetamos todo. Yo me acuerdo del difunto Maravilla, que en el cielo esté, cuando nos mostraba la carrilera, eso era una novedad, eso fue un cambio de paradigma, de ver cómo eran los caballos desplazados, a ver los animales que tenemos hoy acá. Nosotros estamos empaquetando todos esos cambios muy rápido, ¿cierto? Entonces son adaptaciones que el caballo está sufriendo. Pero cuando estas hormonas del estrés superan la capacidad del organismo para bajarlas y depurarlas, tenemos otro proceso inflamatorio más y una mente menos calmada, un caballo que aprende menos, y usualmente son los jóvenes. No sé, Doc, pues claro, el joven apenas se está adaptando. Entonces vemos caballos con un comportamiento anormal en los cuales sometemos a su aparato digestivo a unos cambios muy tenaces, a su sistema metabólico a unos cambios muy tenaces, y esos caballos van a tener
cómo recoger toda esa información. ¿A quién no le ha pasado en la vida? Vamos a donde la novia, ay, pucha, me dio de todo porque el estómago me hizo así. Ustedes dos que están bien enamoraditos, así que el estómago me hizo así. Claro, ese es otro cerebro y produce una cantidad de sustancias, y además de tener esa cantidad de sustancias, tiene esa cantidad de terminaciones nerviosas. ¿Y cómo es el colon de un caballo? 5 o 6 veces el de nosotros. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del daño que nosotros mismos estamos causando por la presión que nos pone el entorno en el cual vive nuestro caballo. Para uno poderse dar cuenta de cuando el caballo está inflamado, de cómo se comporta su sistema inmune, hay modelos de estudio. Un modelo de estudio es, los caballos se le toma sangre y luego se llevan 1 hora en camión y vuelven al establo y se le vuelve a tomar sangre, y ya hay sustancias inflamatorias en sangre que se pueden medir. El caballo, ojo, estos son de otras razas, no sé, pero me hace mucha lógica que en el criollo se dé. A los 30 minutos de tener un trabajo intenso, el caballo expresa una cantidad de sustancias inflamatorias que se pueden medir en sangre, ¿cierto? Sumémosle a eso que nuestros caballos son más estresados, digámoslo así, que otras razas, ¿cierto? Es una condición, una característica adaptativa. Entonces, ¿hacia dónde apuntan las tendencias del análisis y los análisis de caballos de alto rendimiento a nivel mundial? Es poder equilibrar la balanza entre el estrés oxidativo, la inflamación sistémica, el estatus inflamatorio, y cómo podemos mantener esa oxidación más controlada, ¿cierto? La doctora también lo decía ahorita en su charla, porque es que esto tiene toda la lógica del mundo. Nosotros queremos ver el caballo como un deportista, pero la evolución nos ha demostrado que los pasos que debemos lograr para poderlo llevar allá no siempre los cumplimos, ni en la dieta, ni en la rigurosidad del ejercicio, ni en perfilar el paciente. No todos pasan por las manos de una persona que lo perfile y diga vamos a entrenarlo de esta y de esta manera. Por eso tenemos que incrementar nuestros conocimientos en este tipo de labores, en este tipo de entornos, para poderlo hacer. Entonces, a nivel mundial, recién salidito del horno, nos dicen, hay que darle más omegas a los caballos, omegas 3, no omegas 6 y 9, más vitamina C, vitamina E, selenio, electrolitos. Y hay unos análisis, unos estudios con el resveratrol, que es la sustancia que tiene el jugo vinagradito de uva, que es el vinito, la betalanina y los ácidos grasos, algunos ácidos grasos vegetales. Entonces vale la pena entender que estos potros, estos caballos que tienen este comportamiento, van a necesitar una suplementación estratégica, pero no van a necesitar que le demos de todo, no, hay que perfilarlo, ¿cierto? Hay varios productos ahí de los cuales hablamos ahorita, no sé, ese rosado está como raro. Entonces, entremos al tema respiratorio. Voy a tratar de acelerar un poco porque el tema respiratorio también, al igual que lo que pasa en el tema ortopédico, los caballos obesos con asma tienen un perfil inflamatorio diferente de sus células inflamatorias, que son los neutrófilos, a los caballos delgados que no son obesos y que no tienen síndrome metabólico con asma. Se cogieron caballos con asma de estas características y se entendió que ese perfil inflamatorio hacía que el asma, que es la inflamación recurrente de las vías aéreas bajas, estuviera presente a través del tiempo. Y estos son casos en los cuales hay una yegua con laminitis crónica, que además de eso tiene distrés respiratorio, que además de eso tose en la pesebrera, que además de eso no pudo volver a salir a competir, que además de eso la iban a dejar para preñarla, no se pudo preñar, además tuvieron que terminar aspirándola porque tampoco daba embriones y los embriones que daban no pegaban, porque era un paciente con síndrome metabólico en el cual
hay un perfil inflamatorio de lipotoxicidad que no se va a manejar si seguimos teniéndola en el mismo entorno. Esto es como nos demuestran las, digámoslo así, las gráficas de cómo al momento de poner paredes de esas bacterias en animales obesos con asma, la respuesta del sistema inmune es distinta a los de los animales no obesos con asma. ¿Por qué lo digo tan rápido y como si fuera una cosa muy común para nosotros? Porque para nosotros los veterinarios se está volviendo cada vez más común. En mis cifras, de 10 caballos que le hacemos chequeo de su aparato respiratorio, hay 8 que tienen un nivel inflamatorio anormal de sus vías aéreas bajas y relacionado a alteraciones de la ventilación con problemas de las vías aéreas altas. La inflamación no solo es de los pulmones. Hay otras estructuras en el intermedio que también se inflaman fácilmente. Una de ellas es el aparato mucociliar, que es como una escalerita eléctrica que constantemente está sacando esas partículas de mayor tamaño y que muchas veces a causa de las enfermedades virales, sobre todo que el target o el objetivo es ese tejido, hay una disfunción de cómo pueden sacar esas partículas y cómo viven la mayoría de nuestros caballos. ¿Cuándo hemos visto un caballo morir por un golpe de frío o congelamiento? Ni en las películas, pues es muy raro. Puede pasar, pero es muy raro. ¿Cuándo los hemos visto muertos por golpe de calor? Ahorita lo veíamos, es mucho más común. Y la tendencia que tenemos, démosle al caballo lo que necesita para estar bien guardadito, cerrémosle las ventanas, subámosle la cortina, pongámosle muy buena cama y tengámoslo sin entrada de aire porque de pronto el frío nos afecta. Y resulta que ese caballo no está muy bien diseñado para que su respiración se dé de manera correcta en espacios cerrados con alta polvosidad. Otro error en el cual caemos inclusive desde el planteamiento arquitectónico de nuestros criaderos o de nuestros entornos. Entonces vale la pena darle una mirada un poco más general. Vamos a ver cómo la condición anatómica de la inervación de la garganta sumado a la posición de la cabeza que nosotros tenemos para manejar a nuestros caballos va a verse reflejada en algunas alteraciones mecánicas de una estructura que está adentro de la garganta del caballo. Lo voy a dar muy general, no voy a entrar pues como en muchos detalles porque todavía tenemos muchos interrogantes, pero la cantidad de aire que lleva hacia sus pulmones un caballo con una alteración de estas, pues obviamente es muy limitante. Y como nos los mostró ahorita la doctora, el consumo de oxígeno de estos pacientes va a ser mucho menor. Y realmente esto se está volviendo una alteración, un motivo de consulta para nosotros como veterinarios muy común. Y en este momento estamos viendo un colapso dinámico de la laringe, que es uno de mis mayores hallazgos anormales en este tipo de pacientes que se ahogan y que roncan y que vemos cómo es altamente limitante. Y por ahora no tenemos conocimiento al máximo de cómo se da, por qué se da y de cómo se trata. De hecho, llevamos 6 años intentando hacer por vía quirúrgica, por vía de rehabilitación, por vía de tratamientos, una serie de cambios, pero no tenemos buenos resultados. De hecho, hay planteamientos, por ejemplo, uno de la doctora Angélica, y es que estábamos pensando que la inflamación era uno de los factores iniciales limitantes y a la final puede ser el exceso
de esa exigencia que haga una ventilación inadecuada y que de ahí se pueda después inflamar. Entonces hay que darle el orden a este armatodo, pero tenemos alteraciones. Es más fácil que el doctor Santi nos ayude con una cojera bien tesa a que esto tenga solución. Se pierden caballos por esto. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de pacientes en este tipo de evaluaciones y no tenemos en este momento sonido. No tenemos sonido, pero ustedes los han visto, los caballos que se ahogan, es bastante angustiante este tipo de procesos. ¿Y qué nos encontramos en este estudio? Esta fue existen dos estudios importantes en nuestro caballo criollo, uno del equipo de la doctora Angélica y otro de un equipo en el cual yo tuve la oportunidad de pertenecer, y es los hallazgos de este tipo de patologías en la garganta de los caballos criollos, ¿cierto? Que no es similar a ninguna alteración en otras razas, solo hay un caballo islandés que puede tener esta misma alteración y que simplemente poniéndolo a trabajar con la cabeza más extendida ha tenido mejoría, pero el caballo nuestro no. Y la idea es poderle dar mayor continuidad y unirnos y unir fuerzas, mi doctora, para que los datos recogidos por este lado y los datos recogidos por el lado de allá podamos ver y seguir incrementando el conocimiento de nuestro caballo. Entonces, aquí ponía estudios en caballos criollos. Muchos colegas hacen estudios de nuestros caballos criollos, pero deberíamos ser muchos más analizando, documentando y estudiando las particularidades de nuestro caballo. De hecho, a su caballo, si en algún momento se les plantea la oportunidad, se les da la oportunidad de apoyar esos estudios, ojalá y nos echen la mano cuando les toquemos la puerta, porque es la única manera que tenemos para poder entender a nuestro caballo. Nuestro caballo es único y lleva un pequeño tiempo apenas evolucionando, es un embrioncito. Tenemos que darle un direccionamiento de para dónde vamos con el caballo nuestro. Bueno, ¿qué sabemos del músculo de nuestro caballo? Una de nuestras profesoras, la doctora María Patricia Arias, perfiló las fibras musculares de nuestro caballo. A lo que quiero llegar, esto no es mi parte, es más un tema deportivo, pero yo también le tengo que dar una mirada y es, trabajan, señora. El tema de que roncan, sabemos que la tromboflebitis, pues por mal manejo de las venas, pueden desencadenar este tipo de patologías, pero que de pronto qué trazabilidad tienes en cuanto a potros que tuvieron tromboflebitis pequeños, que tienen una juventud normal, no se les escucha como ningún sonido anormal pues en su desarrollo, pero cuando empiezan a trabajarse fuerte, sí tienen los sonidos respiratorios. Tuve un paciente ya diagnosticado por endoscopia dinámica que estuvo en manejo prenatal, luego en su fase del parto y su edad inicial, que tuvo una tromboflebitis muy severa, estuvo séptico y definitivamente posterior a eso, al inicio de su vida competitiva, tuvo una alteración respiratoria y se diagnosticó con una hemiplegia laríngea. Esa hemiplegia laríngea no fue un colapso de ambos lados, sino un lado caído, pero definitivamente fue porque la vena yugular del lado izquierdo, el lado izquierdo tiene un nervio recurrente que se origina en las vértebras cervicales y tiene que bajar hasta la parte de atrás de la paleta y volverse a meter al lado de la vena yugular para poder llegar a inervar los músculos intrínsecos que abren la garganta. Es un solo caso por ahora, pero en el examen clínico previo a la valoración diagnóstica con el endoscopio, antes de hacer esto, Doc, siempre se hace la prueba del SLAP test y se verifican cómo están las venas yugulares. Yo creo, habrá uno o dos que uno diga, están perfectas estas yugulares, hay otras que las encuentras una con alteraciones, bueno, de pronto no sean uno o dos, puede que sean más,
hay que cuantificarlo, por eso hay que sentarse y estudiarlo, esos números que ya tenemos. O tienes toda la razón, de hecho en razas de caballos con cuello de mayor longitud, como el purasangre inglés, es más común lesiones del nervio recurrente laríngeo izquierdo, por ende un solo lado de esta garganta es el que se daña en esos caballos, pero en el nuestro son los dos y no siempre está asociado a que tenga o que haya tenido tromboflebitis en ambas. Un estudio que hizo el doctor Leonardo Parra en el CES, un médico colega de nosotros, demostró cómo el 8% de los caballos que pasan por una clínica salen con tromboflebitis, solamente por haber tenido un catéter, ya sea de un día para otro o durante su estadía. Entonces es una cifra bastante alta de los que pasaron por las clínicas. Y nosotros, nuestra cultura de a caballo es muy amigo de… Póngale suero a toda. Y no solo suero, muchas sustancias y muchas de ellas son bastante irritantes. Doctor. Voy a acelerar un poquito acá. Voy a saltar esta parte que la doctora lo habló mucho mejor ahorita. Lo único que quisiera es que entendamos que esta obtención de energía de las fibras musculares de nuestro caballo se hace predominantemente en ausencia de oxígeno. Para mí, mi doctora me regaña si no, si hay alguna justificación, pero es una forma muy caliente de obtener la energía. Caliente textualmente hablando, mi señor. No, era el tema de los roncadores, que nosotros en el juzgamiento también nunca miramos la anatomía del caballo y F. de Quinas, cuando califica posición de cabeza, le da un puntaje a los caballos que tienen la cabeza donde debiera estar, dicen ellos, pero nadie evalúa la parte anatómica y si un caballo no puede bajar la cabeza porque es demasiado con el cuello ancho, lo califican mal. ¿Recuerdan la exposición de las flores de hace 4 años aproximadamente, que fue la última que se hizo en Corferias, pues en Corferias no, en el Palacio de Exposiciones en Medellín? ¿Se acuerdan más o menos? Hace 4 o 5 años. Fuimos invitados a un conversatorio y hablamos de los caballos roncadores y del colapso dinámico, y había acabado de salir este primer artículo que habíamos hecho antes de que la doctora Angélica hubiera hecho el otro, y después de eso nos sentamos con Fede Quinas y el doctor Diego les propuso: mire, hay caballos donde ustedes tienen que ser un poco más laxos porque es la única manera de solucionarlo, pero eso ahí se quedó y ahí murió. Pero si uno se remite a culturas de equitación a nivel mundial de mucha más data, de más de 300 años de ventaja a nosotros, hay una nomenclatura en la cual se dice delante de la mano, detrás de la mano o en la vertical. Pero nosotros en nuestro caballo criollo, como somos una variante que va creciendo a otro ritmo, con otras características culturales, no nos pegamos al adiestramiento de este tipo de caballos con respecto a la posición de la cabeza. De hecho, la Federación Internacional Ecuestre penaliza a los caballos que hacen roll curve, que es tener la cabeza muy flexionada. Los penalizan los caballos de adiestramiento y no pasa en nuestro caballo de paso ni en nuestro caballo criollo. Yo creo que a ese tipo de cosas deberíamos llegar a decir, bueno, ¿cómo funciona el de nosotros? ¿Por qué no funciona como el de otras razas? ¿Y cómo debería ser? Pero las asociaciones y las agremiaciones son las que también tendrían que liderar y abanderar esos postulados. Creo yo, mi señor, creo yo. Doctor, qué pena. Sí, señor. Doc, ¿a qué otra cosa puede estar asociada la afectación del nervio recurrente aparte de la tromboflebitis? Pues puede de pronto algún ejercicio en el arreglo. Si nos ponemos a ver, hay unas sustancias tóxicas que no sabemos si las tenemos o no, que en Australia, por ejemplo, llegan a causar arpeo y hemiplegia laríngea, porque hay una toxina que afecta los nervios largos del cuerpo, ¿cierto?
ese es el arpeo australiano o el string halt, que es neuropático, ¿cierto? Nosotros aquí no sabemos si lo tenemos o no, que no sabemos si el arpeo nuestro es idiopático o es el otro. Entonces esa es una posibilidad, no lo sabemos. La segunda es cuando nosotros le damos a las estructuras cervicales y a las estructuras musculares que lateralizan, elevan y flexionan el cuello, le damos una inadecuada preparación, estos músculos sufren alteraciones. Puede que tengan segmentos fibrosos y que hagan una cicatriz que afecte el recorrido del nervio recurrente laríngeo. Puede que hagan una hipertrofia anormal que afecte el recorrido del nervio recurrente. O puede que simplemente tengamos algunas líneas genéticas que tengan una alteración de los axones o el recubrimiento de mielina sobre esos axones. Pero si hemos visto caballos, les voy a poner en contexto un caballo que todos conocimos, porque si no lo vimos en vivo, lo vimos en muchas ferias, un caballo que no tenía una buena colocación de su cabeza y hacía este tipo de movimientos, y trataron, colegas digo del gremio, muy hábiles de poderlo poner aquí, a trabajar acá. Tan difícil fue después sacarlo que quedó con una lesión que se llama un síndrome de Horner, y es que este ojo quedó caído, tenía sudoración en un solo lado y tenía hemiplegia laríngea por un daño de la región cervical y los nervios que vienen de la garganta a punta de angarilla. Entonces, definitivamente una de esas puede ser iatrogénica, mi señor. No sé si esa respuesta cabe. Eso es lo que he visto yo, que me ha tocado verlo. Bueno, con respecto al calor metabólico del caballo, ¿cómo saca calor? El caballo nuestro tiene unas fibras, ahorita vimos, la doctora nos contaba, el caballo de paso fino puede coger y hacer una apnea larga y sostenerse, pero produjo mucho calor para poder obtener esa energía. Y vimos cómo, en esa imagen que nos mostraba la doctora, de dónde se producía el calor. Nosotros tenemos calor reflectado por la radiación, el calor que nos aporta el sol y el calor que nos genera la tierra, más el calor que produce su cuerpo, su aparato digestivo y su sistema muscular. Ya vimos esta gráfica. Ahora, ¿cómo lo pierde? Lo pierde de dos maneras. Una de ellas es la sudoración, como lo vimos también ahorita, y el vapor que se emite a través de la respiración. También lo pudimos ver. Al punto al que voy es que los caballos con mayor cantidad de grasa que está ya sea localizada o adentro del abdomen no son buenos perdedores de calor. Son caballos que tienen una incapacidad para perder el calor de la manera en la que lo hacen otros caballos. Y esto es importante porque nosotros no estamos viendo la grasa que hay adentro del intestino, la empella, la riñonada, que es la grasa visceral, y la grasa peritoneal. Casos clínicos que hemos tenido, animales que de un momento a otro los vimos en muy buen estado y que después nos ponen un motivo de consulta, que es caída súbita del rendimiento físico, subfertilidad, alteraciones de la fertilidad, signos respiratorios, y después empezamos a ver cómo hemos tenido que involucrar a otros colegas porque hay alteraciones ortopédicas, y nos dimos cuenta de que estos caballos tienen muchos problemas o tienen también un origen común que no estábamos viendo, que es el concepto de inflamación sistémica. Es como si estuviera ahí silente por debajo, silencioso el problemita. Ayuda a que no mejoren. Entonces también démosle una mirada a estos pacientes desde el manejo que nosotros les estamos dando. Este es otro caso de una yegua bastante conocida que de un momento a otro la dejamos de ver compitiendo
porque tenía una serie de alteraciones respiratorias, además de eso tenía resistencia a la insulina y era una yegua bastante obesa. Sus pulmones estaban inflamados, sus vías aéreas superiores tenían problemas. Y ortopédicamente sí no supe si los tenía o no, pero a mí ya este tipo de animales hoy en día yo tengo que enmarcarlos también dentro de una serie de alteraciones metabólicas. Entonces, para poder empezar a resumir, la obesidad es un problema poblacional equino. En la salud de nuestra población de caballos, yo me atrevería a decir que sí. ¿Y nosotros los humanos podemos causarles esta alteración? También me atrevo a decir que sí, pero genéticamente estos caballos también tienen la posibilidad de hacerlos ellos mismos. La respuesta es, por ejemplo, estos caballos manga larga marchador en Brasil hicieron este estudio en el cual cogieron unos caballos, no les administraron dietas altas de alimento concentrado, medían una serie de sustancias, los caballos se mantenían a través del tiempo y a los caballos que les incrementaban inmediatamente empezaban a tener problemas asociados con la obesidad. Y en el otro estudio que vimos ahorita, que fue la pregunta que nos hizo don Jairo, es ellos solos pueden tener una capacidad mayor de absorción de esos carbohidratos, son los caballos de buena medra. Tengamos cuidado con esos caballos que pueden enfermarse un poco más fácil. En resumen, para mí la obesidad en equinos es un tema de salud pública. Tiene repercusiones importantes sobre la salud en general. La culturización del gremio, las asociaciones, agremiaciones y academia es importantísimo para poder tener control y conciencia de este problema, incrementar los estudios dirigidos a nuestra raza y en nuestras condiciones y tendencias en cambios de alimentación y suplementación a nivel mundial. No nos podemos quedar en lo mismo. La adaptación del caballo es una cosa muy importante que nosotros tenemos que utilizar a nuestro favor por la salud de ellos. En resumen, en el 2023 este estudio en la Universidad de Carolina del Norte nos dijo: la prevalencia de la obesidad en este momento es entre el 50 y el 70% de los caballos que están con sobrepeso, el 30% son obesos, el 30%, especialmente en disciplinas de exhibición. La nuestra es una disciplina de exhibición. El segundo, la laminitis, la resistencia a la insulina y la enfermedad articular cada vez es más alta en este tipo de caballos de exhibición. El tercero, el impacto en el rendimiento físico es un punto de la escala en la condición corporal, que en nuestros caballos es de 1 a 9, que es la escala de Hennecke, un punto de más implica de 20 a 25 kilogramos de grasa adicional, y ya vimos lo que nos hacían los excesos de esa grasa. Los caballos obesos son más propensos al estrés por calor, y eso hace que su rendimiento deportivo no sea el mismo, entre otras cosas. Y el aspecto cultural y de bienestar es la buena apariencia versus el exceso de grasa. Esto plantea un serio problema de bienestar animal dentro de la industria ecuestre. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto aprendemos nosotros? Aprendemos un poquito de la teoría, aprendemos la mitad de la práctica, pero de los errores sí que tenemos que aprender, porque o si no vamos a seguir sepultando caballos buenos y deberíamos tener un poquito más de cuidado. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Qué pena, es que es un tema muy denso pues para esta hora después del almuerzo, espero no haberlos aburrido mucho. Doctor Tomás, una pregunta. ¿Qué manejo, qué consejo tienes? O sea, por ejemplo, una yegua que esté próxima a parir, ¿qué manejo hay? ¿Hay que manejar la insulina? Así esté gorda, flaca. Yo haría las pruebas básicas. ¿Por qué una mujer va a los controles prenatales donde le miden la presión, le hacen pruebas de sangre para saber cómo están sus niveles de glucosa, verifican que no haya preeclampsia, hacen las medidas ecográficas para ver la salud de esa gestación? Y nosotros, ¿por qué debemos hacer algo distinto con las yeguas? ¿No? Es una inversión muy alta. Cada mes, después del sexto o séptimo mes, debe haber una valoración, un examen en ayunas de glucosa e insulina,
una valoración ecográfica, no para ver si la cría está viva, sino para poder hacer una medición con Doppler de la arteria uterina, unas mediciones que aunque son de otras razas, pero nos han ayudado a entender si hay o no incremento de tamaño en esa placenta, que puede ser una señal de alarma temprana donde uno puede actuar y evitar que esa preñez se pierda, o tratar de sacar potros más saludables y no tener que gastarnos tanto dinero en transfusiones de plasma constantes, o potros sépticos o potros muy enfermos. Entonces sí se puede hacer. ¿Cómo? Una consulta médica en la cual entendamos que lo normal está dentro del rango, y ahí se escoge, venga, empresa de alimento concentrado, no me deje de vender, pero présteme su servicio. Venga, enséñeme cómo debo darlo. Y yo como criador debo tener parámetros claros, porque o si no, si yo no he medido en mi criadero cómo lo hago, nadie puede mejorar lo que no se ha medido. Entonces vale la pena que uno haga esas mediciones de manera juiciosa. Mi profe. Su metabolismo más lento, más ahorrativo, usualmente tienen niveles más elevados de insulina y de glucosa en sangre, y tienen esa capacidad de ser gastadores, ahorradores, pues gastan poquita energía. Y cuando se les sobreestimula y se sobrealimentan, hacen fácilmente una resistencia a la leptina. Esa es la teoría que yo le doy. Y ¿cuántos no hemos oído un burro se muere o por la boca o por las patas? Entonces, la cantidad de asnales y mulares que tenemos con laminitis crónica, subclínica o aguda es bastante alto. Perdemos muchos burros asnales de esa manera. De hecho, he tenido burros, me gustan mucho. Tenía uno en Sonsón buenísimo, y a punta de tenerlo muy bonito, supremamente engrasado, que fuera, pues tuvo muchos problemas, y era un burro bastante bueno, y lo perdí por exceso. Qué pena me dio. Sí, señor. Ya está demostrado desde el útero, si la yegua tiene esa condición, la cría puede nacer con alteraciones de la regulación de la glucosa. Debería estar en sus primeras horas, debería estar entre 90 y 120 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, mi señor. Tenemos o un problema séptico neonatal, una septicemia neonatal puede causar una resistencia a la insulina transitoria, o tenemos un problema metabólico que proviene desde el útero de la yegua. De hecho, está bien estudiado ya, pues está estudiándose muy bien a nivel mundial. Mi doc. Pongamos ejemplos, hablémonos ya como caballistas. No quiero en ningún momento, ¿cómo se dice esto?, herir susceptibilidades, pero es un tema muy pasional. Las crías de un gran caballo, como lo es Caín de mi capricho, las que salen buenos parecidos a él, son enanos, obesos, muy bien caminados, pero con problemas ortopédicos, ¿cierto? Los que están en el intermedio, de muy buena calidad, pues lo estoy hablando desde mi punto de vista, es mi apreciación, para gustos los colores, y todos podemos tener apreciaciones. Me gusta mucho el caballo. Y los que salen muy tamañudos, por fuera de lo que es el fenotipo de él, muchos de ellos no alcanzan a desarrollar esa velocidad y esa mecánica que tiene el caballo. Hijos de Hermano Sol han tenido otra serie de condiciones fenotípicas y morfológicas. Lo pongo, por ejemplo, lo que venía de la Diamante del Balón con Hermano Sol, que era
Arcoíris del Tesoro. Era un caballo gastrítico crónico, delgado, de unos movimientos extraordinarios cuando lo montaba Edward, un gran caballo, pero lo que viene de esa línea de haber castado eso, que la yegua Diamante era una yegua castaña, redonda, grande, con este otro caballo tenían otro fenotipo, tienen otro fenotipo, son un poco más estilizados. No estoy hablando de cómo caminan, sino de cómo son. Vemos caballos hijos de nietos de la Silueta por el lado de Onix, que fue muy dominante en ese aspecto acarnerado de su cabeza, con esos corvejones muy típicos del caballo, con alteraciones médicas muy similares. Encanto, extraordinario. Tengo dos. Una ya me sacó la que me iba a sacar y me va a tocar darla porque es lisiada. Pero yo quería que se pareciera cómo se movía el caballo. Indudablemente el caballo fue extraordinario, pero tenía cierta predisposición, y me atrevo con todo el cariño a decirlo, cierta predisposición a unas lesiones de tejidos blandos específicos. Sus hijos, sus hijas han tenido esas mismas lesiones. Tanto es que nuestros colegas ortopedistas se han vuelto supremamente hábiles y tesos y tenaces para poder mitigar, porque nosotros sí o sí queremos verlos en la pista. Entonces, mi respuesta a mi doctor, con todo el cariño y con la pasión de un caballista, no tanto en la camisa del veterinario, es: nos dejamos llevar por las emociones de lo que vemos en la pista y queremos que algo se parezca a eso, pero no conocemos tras bambalinas qué es lo que hay. Entonces, una de dos: o cuando castemos esa yegua con este macho, entendamos que lo que va a salir de ahí es una ilusión muy grande, pero podemos tener la posibilidad de descacharnos. Ahora, con riesgo a equivocarme mucho, pero miren, por ejemplo, Hermano Sol no era el caballo que en las ferias fuera el que uno le pusiera los pelos de punta, pero miren qué gran reproductor fue. ¿Cuántos de esos ejemplos tenemos hoy en día? Pero la oferta es demasiada, ya uno lo que sea que le coja tiene mucha raza. Ahora, ¿a cuál y por qué le queremos coger? ¿Porque ese registro va a ser importante para el comercio? ¿O porque realmente yo quiero obtener unas características morfológicas, fenotípicas? ¿Qué es lo que quiero? El criador, creo, es quien debe tener una visión supremamente clara de qué es lo que quiere tener, y el resto es una moneda al aire porque la genética es caprichosa, mi doc. Te quiero errores plata. Don John, muy buena pregunta. Si usted empezó a conocer esos caballos de su casa, que son fáciles de tener, que están en una condición corporal adecuada, que es de 1 a 9, estando alrededor de 7, 6,5, 7, un caballo bien encarnado, pero no obeso, que se le salga el gordo por la piel. Esos caballos, usted puede llamar a su veterinario de confianza. Su veterinario dice: bueno, vamos a hacerle una medición de insulina y glucosa, vamos a hacerle una ecografía a ver cómo está ese tejido graso, porque eso tiene unas medidas, vamos a ver cómo está de salud, respiratoria, ortopédica. Hombre, don John, a este caballo cambiémosle algo en la dieta. El caballo evolucionó para comer de 18 a 19 horas de un día de 24 y caminar el resto del tiempo. De hecho, ¿cuánto era, Doc, en esa publicación de Instagram que vimos tan bonita? Que el caballo evolucionó para caminar, ¿cierto? Y hay unas cifras específicas de cómo. Nosotros lo tenemos en la pesebrera, don John. No le quite el alimento, porque o si no vamos a tener alteraciones digestivas. Pero puede que su caballo
necesite un heno más light. ¿Cómo lo logramos? Supremamente fácil, don John. Cogemos la paca de 11 kilos de heno de pangola o de Angleton o de colosuana o de invasor, la metemos en agua fría durante 2 horas, cogemos después, botamos esa agua y le ponemos esa paca al caballo. Un caballo de 350 kilos se debe consumir del 2.5 al 3 y piola de % de su peso en materia seca. Una paca de 11 kilos, 10 a 11 kilos le debe durar todo el día, más o menos, con las pérdidas pues. Pero no va a tener el aporte calórico que sí va a tener el otro caballo que no está tan gordo y que usted necesita darle el heno sin esos carbohidratos. No le quiten el heno, pero bajen los carbohidratos al heno, ¿sí? Segundo, venden, ya está determinado, hay bozales, no como los de nosotros de canasta, hay unos que son de velcro que le permiten al caballo lentificar la manera como come, ¿cierto? Lentificar cómo coge el heno. Y sistemas de comederos que también nos ayudan a lentificar esa. Y a esos caballos que ya están gordos y que usted lo quiere seguir teniendo así, pues dele más antioxidantes para poder mantener esa balanza correcta. Cuando nosotros vamos donde el internista, nos toma la presión, nos mide el diámetro peritoneal, nos toman azúcar, nos hacen la prueba de glucosa y nos dicen, ojo que usted tiene mucho azúcar en sangre, entonces hagamos ejercicio de la manera correcta, entonces llamamos a una persona que nos ayude a perfilar cómo le vamos a hacer el ejercicio a ese caballo, luego vemos qué de la dieta tenemos que subir y bajar para poder tratar de mantenerlo en el medio, ni mucho que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Esa sería mi respuesta, don John. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias.